Claro, a continuación he reorganizado el texto para que siga una secuencia lógica y lo he traducido al español, preservando el significado original. Me llamo Jamal Adams y tengo 35 años. Trabajo para una empresa de IT y pronto celebraré mi primer aniversario con mi esposo, Jamie, que es 3 años más joven que yo. Conocí a Jamie a través de un amigo en común en el trabajo. Al principio, no me interesaban los hombres más jóvenes, pero me sentí atraída por Jamie porque él hacía un esfuerzo por mí y decidí salir con él. No pasó ni un año desde que comenzamos a salir hasta el matrimonio, y me sentí muy feliz al saber lo profundamente que él pensaba en mí. Después del matrimonio, por petición de Jamie, comenzamos una nueva vida en un condominio recién construido en la ciudad de Nueva York. Ambos trabajábamos, así que decidimos hacer las tareas domésticas juntos. Sin embargo, Jamie, habiendo vivido en casa de sus padres por mucho tiempo, nunca había lavado los platos. Al principio, le enseñé mientras hacíamos las tareas juntos, pero gradualmente Jamie dejó de hacer cualquier tarea doméstica. Quizás porque nuestro periodo de noviazgo fue corto, comenzaron a aparecer sus aspectos negativos uno tras otro después del matrimonio. Aunque trabajamos para la misma empresa, estamos en departamentos diferentes. El departamento de Jamie es relativamente tranquilo y él llega a casa antes que yo en la noche. A pesar de que le pedí que al menos preparara la cena con productos comprados en la tienda cuando llego a casa, Jamie deja su ropa esparcida y se sumerge en los videojuegos mientras está acostado en el sofá. Honestamente, cuando llego a casa cansada y veo esta escena, solo puedo suspirar. Jamie simplemente se ríe de mis palabras y la situación no cambia en absoluto. Ya estoy sintiendo una ansiedad seria sobre mi vida matrimonial con Jamie, pero hay alguien que me causa más problemas que él, la madre de Jamie, mi suegra. Al principio, mi suegra estaba en silencio, pero tan pronto como registramos nuestro matrimonio, mostró su verdadero carácter. Ella adora a Jamie y visita nuestra casa siempre que tiene tiempo libre. Mi suegra vive en el estado vecino y creo que le cuesta visitarnos, pero Jamie está pagando sus gastos de viaje cada fin de semana. Ella viene y se queja de mi forma de hacer las tareas domésticas. Yo quiero relajarme al menos los fines de semana, pero parece que el concepto de consideración no existe para mi suegra. Ella siempre dice que es una lástima que Jamie tenga una esposa mayor, yo solo tengo 3 años más que él y no lo veo como un problema. Sin embargo, para mi suegra, parece ser importante denigrarme. Además, ella absolutamente cree en la excelencia de Jamie. Puede ser natural que una madre esté orgullosa de su hijo, pero su apego excesivo a Jamie es algo anormal. Siento que esta es también responsabilidad de Jamie porque tiende a exagerar sus historias un poco, quizás por inseguridad. No le importa si molesta a otros, incluso si lo señalo, él contraargumenta diciendo que quiere complacer a su madre y no puedo responder con fuerza. Como resultado, mi suegra ha llegado a creer aún más que Jamie es excelente. Ella a menudo elogia nuestro condominio diciendo que vivir en un lugar tan maravilloso es fantástico, que el interior es moderno y con estilo porque es nuevo. Es cierto, estoy un poco preocupada porque mis amigas sienten envidia. Jamie dice que mi suegra escucha atentamente esta historia, me mira y suspira exageradamente diciendo por qué Jamie se casó con una persona así. Ella siempre dice que Jamie podría haber esperado una pareja más joven y atractiva y me insta a estar agradecida por la buena vida que Jamie ha proporcionado. Jamie solo apacigua suavemente a su madre y ella parece verme como una mujer mayor patética, dependiente de Jamie. A pesar de mi deseo de no iniciar un conflicto en nuestro nuevo matrimonio, he ignorado las palabras de mi suegra. Sin embargo, Jamie se ha vuelto gradualmente más arrogante y conspirando con su madre, ha aumentado su comportamiento desdeñoso hacia mí. Además, sin consultarme, comenzó a preparar una habitación para que su madre se quedara, sugiriendo una habitación sin usar para ella. Cuando ya no pude soportarlo más y confronté a Jamie, él gritó, «Cállate, yo soy el dueño de esta casa», y rechazó completamente mi opinión. Un día, Jamie cometió un gran error en el trabajo,
enfureciendo a un cliente hasta el punto de que decidieron cortar todo trato futuro con él. Perder este trato sería una pérdida significativa para la empresa, así que tuve que preparar una estancia de unos días fuera de casa. Decidí regresar inmediatamente a mi casa. Jamie ya estaba en casa pero evitó hacer contacto visual conmigo. Mientras tanto, como de costumbre, mi suegra me habló mientras empacaba. Le expliqué brevemente que no estaría en casa por 2 o 3 días debido a un viaje de negocios, a lo que ella replicó: «¿Estás siendo tan arrogante? ¿Realmente vas de viaje de negocios? ¿No solo sales a divertirte?». No tenía la energía para lidiar con ella, pero sus palabras me molestaron un poco. Cuando le pregunté: «Jamie no te ha contado nada», Jamie se sorprendió. Probablemente solo le dijo a su madre lo que le convenía, como de costumbre. ¿Quién crees que es el culpable de mi situación? Jamie me dio una señal como si no quisiera que su madre lo supiera. Estaba harta y seguí empacando, ignorando a mi suegra. Probablemente no le gustó esa actitud porque priorizo el trabajo sobre la vida doméstica. Mi suegra me critica diciendo que no use el trabajo como excusa para evitar hacer las tareas domésticas. Desde que nos casamos, he intentado equilibrar las responsabilidades laborales y del hogar. De hecho, fue Jamie quien prometió compartir las tareas domésticas, pero él no ha ayudado en absoluto desde que nos casamos. ¿Por qué soy la única a la que culpan? Incluso cuando protesto, soy severamente reprendida. No me quejo de vivir una vida lujosa con el dinero que Jamie gana y eventualmente me dijeron que dejara la casa. Aunque me dijeron esta es mi casa, pero una nuera así no es parte de la familia. Divorciate de Jamie y vete, me sorprendió la afirmación unilateral de mi suegra y no pude contraargumentar. Jamie simplemente permanece en silencio y no dice nada. Jamie, tu madre dice esto, ¿pero qué piensas tú?, pregunté. Profundamente, tenía un poco de esperanza en Jamie. Sin embargo, los verdaderos sentimientos de Jamie eran diferentes a mis expectativas. Mi madre también lo dice y he estado pensando que no nos llevamos bien, respondió él y sacó un formulario de divorcio ya completado. Luego dijo: esta es mi casa, así que tú deberías ser la que se vaya. Me dijo que inicialmente no quería salir conmigo y que se casó conmigo a regañadientes, temiendo que hiciera algo horrible si nos separábamos. Al escuchar esto, mi enojo se desbordó, pero en ese momento mi amor por Jamie desapareció por completo. Está bien, divorciémonos. Volveré por mis cosas más tarde. En ese momento, mi suegra parecía triunfante. Ya no podía soportar estar en el mismo aire con ellos, pero había algo que necesitaba confirmar. ¿Jamie planeaba quedarse en esta casa? Jamie parecía sorprendido y luego dijo: eso es lo que estoy pensando, y como si hubiera tenido una epifanía, continuó: veo que no quieres un divorcio, pero ya está decidido como un divorcio pacífico. No habrá compensación. No pude evitar sentir una disonancia con los comentarios de Jamie. Acepté, empaqué mis cosas nuevamente y me fui de la casa con el formulario de divorcio que Jamie me había dado. Al día siguiente, presenté los papeles de divorcio en el lugar de mi viaje de negocios y se lo reporté a Jamie por correo electrónico, al cual él respondió: entendido, sigue con el buen trabajo. Al leer ese mensaje, ya estaba considerando otros asuntos. Me sentí aliviada de haber negociado bien con el cliente y superar la crisis de la empresa. Aproximadamente un mes después de separarme de Jamie, él y su madre aparecieron de repente en la empresa donde trabajo. Llamaron inmediatamente en la recepción y los guié a la sala de reuniones con una mala sensación. Luego recibí una acusación unilateral de que habían sido expulsados del condominio. No podía simpatizar con esa afirmación. Fui yo quien fue expulsada y Jamie y su madre fueron quienes siguieron viviendo en ese condominio. Cuando contraargumenté, Jamie comenzó a hablar de manera arrogante: ¿por qué no me lo dijiste? El alquiler es de 10,000 pesos por tu culpa. Me he avergonzado completamente. Parece que Jamie y su madre fueron interrogados por el propietario del condominio porque no podían pagar el alquiler. No puedo creerlo. ¿No entendiste cuánto era el alquiler?
Pensé que era alrededor de 11,000 pesos al mes para vivir allí, explicó. Jamie había malentendido que uno podía vivir en un condominio de lujo en el centro de la ciudad por un precio tan barato. ¡Qué ignorante era! Parece que ni siquiera intentó hacer una pequeña investigación, lo que habría aclarado esto de inmediato. Tal vez finalmente entendió por qué era tan envidiado. Sin embargo, incapaz de escapar del sentido de superioridad que había ganado y sin querer ser expulsado del condominio, Jamie exigió, aunque estemos divorciados, seguimos siendo marido y mujer, así que debería seguir pagando el alquiler. No podía comprender lo que estaba diciendo y emití un sonido extraño. Su madre también, como si apoyara la afirmación de Jamie, dijo, sí, los cónyuges se apoyan mutuamente. Dado que Jamie está en problemas, deberías ayudarlo. Una vez divorciados, somos completos desconocidos. Su futuro no tiene nada que ver conmigo. Su madre tiene su propio hogar donde originalmente vivió, así que debería regresar allí. Sin embargo, pensando que podría vivir con su hijo, ya había renunciado a su casa. Jamie argumentó, si no puedo vivir allí, no podré presumir ante otros y lamentaba que sería ridiculizado. Por eso deberías ganar tu propio dinero y pagar el alquiler. Respondí, pero no tiene sentido explicar nada a Jamie. Es realmente problemático que él siquiera venga a mi lugar de trabajo. Me sorprendió cuando Emma dijo, ¿no es tu salario un poco más alto que el de Jamie? Deberías haberlo dicho. Su madre respondió de manera despectiva y no pude contenerme y estallé en risas. Incluso ahora, Jamie seguía poniendo excusas a su madre. Mientras reía, su madre se enojó, sin embargo, la ignoré y dije la verdad, no es solo un poco, mis ingresos son 10 veces más altos que los de Jamie. Su madre parecía totalmente incapaz de comprender lo que estaba diciendo. Para ella era una historia inesperada y se burló de mí como si fuera tonta. No podía imaginar que su precioso hijo, a quien había elogiado tanto, ganara menos que yo. Durante nuestro matrimonio, yo pagué la mayor parte de nuestros gastos de vida, pero pensé que podría herir el orgullo de Jamie decir la verdad, así que solía sentir con Jamie y dejar pasar las palabras de su madre. Sin embargo, uno debe darse cuenta de que es irrealista vivir en un condominio que cuesta 10,000 pesos al mes si lo pensaba un poco. Pero su madre se negó a creer cualquier cosa que yo dijera. Mamá, parece que Jamie también se está arrepintiendo, dijo. Tal vez podamos empezar de nuevo, propuso Jamie a su madre. Ella dijo, bueno, fingiendo pensar en una apuesta, y luego declaró que estaría dispuesta a regresar si yo continuaba pagando el alquiler del condominio como antes. Al parecer, realmente querían vivir en ese condominio. Al darme cuenta de que tendría que cubrir también los gastos de su madre porque yo había estado pagando la mayor parte de los costos de vida, Jamie probablemente sintió que yo era solo una cartera para ellos. Exhausta por su intención tan obvia, tomé un momento antes de decirle a Jamie que necesitaba hablar con él. Jamie parecía complacido como si imaginara lo que es. Luego le entregué un papel. El documento estaba marcado como notificación de terminación de contrato. Tanto Jamie como su madre estaban sorprendidos, con los ojos muy abiertos. Los ignoré por completo e informé que el contrato sería terminado este mes. Jamie tembló mientras miraba el documento. Terminación del contrato, ¿de qué hablas? No tienes esa autoridad. Su madre gritó incrédula, ¿por qué? Porque yo soy la presidenta de la empresa. Su madre perdió las palabras al darse cuenta de la verdad. Antes de casarnos, había escuchado que Jamie trabajaba en una gran corporación, pero después de casarnos quedó claro que en realidad era un empleado temporal y, dado que su contrato terminaba a fin de mes, decidí incorporarlo a mi empresa. Afortunadamente, mi empresa estaba ocupada y necesitaba ayuda. Jamie, que le gustaba presumir, le había dicho a su madre que había sido reclutado por mi empresa actual. No quería decepcionar a su madre y me pidió que mantuviera en secreto que yo era la presidenta y que él trabajaba en mi empresa. También quería evitar cualquier problema, así que seguí su historia y no respondía nada que dijera su madre.
Desde que comenzamos a trabajar juntas, mantuve nuestra relación matrimonial en secreto en la empresa para evitar mezclar la vida personal y profesional. Por lo tanto, solo unas pocas personas en la empresa sabían que Jamie era mi esposo. Sin embargo, su desempeño laboral era pobre y constantemente lidiaba con quejas de colegas. A pesar de que sus tareas no eran particularmente complicadas, cometía errores con frecuencia y a menudo llegaba tarde o faltaba sin aviso. Como nos trasladábamos por separado, incluso como convivientes, no había notado esto. Sin embargo, a pesar de ser severamente reprendido por un superior por un error reciente, Jamie resistió incrédulamente y no mostró señales de remordimiento, insistiendo en que no tenía la culpa. Ciertamente, podría entender la actitud de Jamie si la culpa fuera de otra persona, pero en este caso, claramente era su propia culpa desde el principio. Yo había contratado a Jamie no como un empleado permanente sino con un contrato renovable. Esta política se aplicaba igualmente a todos los empleados y no podía hacer una excepción solo para Jamie. Él tenía sus quejas, pero seguía las políticas de la empresa. Ahora, cuando se acercaba el momento de la renovación del contrato, se presentaba una oportunidad perfecta para terminar su contrato. Al enterarse de esta verdad, su madre estaba sorprendida y Jamie estaba sudando balas, sin palabras. Su madre me acusó de ser una mentirosa, pero cuando le mostré mi tarjeta de negocios, finalmente reconoció que yo era de hecho una empresaria. Pensando que no había más que discutir con ellos, les insté a salir de la sala. «Eres adecuada como mi nuera», declaró su madre de repente, enderezando su espalda y mirándome a los ojos. Me quedé atónita y sin palabras. Cuando la cuestioné, dijo que no había objeción a que yo fuera una excelente presidenta y una esposa para su excelente hijo. Reveló que su interferencia tenía como objetivo probar mi carácter y que me había aceptado desde el principio. Quedé completamente aturdida por este cambio repentino en su actitud y, en lugar de sentirme molesta, lo encontré refrescante. Jamie estuvo de acuerdo con la opinión de su madre e intentó persuadirme para que no fuera tan terca. Había interpretado mi decisión de terminar el contrato como una manera de llamar su atención. Además, mientras querían que yo continuara trabajando, comenzaron a planear que Jamie se hiciera cargo de las tareas domésticas. Me quedé completamente asombrada por el salto en su conversación cuando declaré que no estaba interesada en reparar nuestra relación. ¿De qué hablas? ¿Qué le pasa a Jamie? Ella replicó, ¿se ha olvidado de que Jamie perdió su trabajo? Además, estaba claro que estar con Jamie solo me llevaría a dificultades. La relación con Jamie no era más que una desventaja y ya no sentía atracción hacia él. Me preguntaba cómo hacer que entendieran, si tenía que obligarlos a irse, existía el riesgo de que causaran problemas en la empresa nuevamente. ¿Por qué necesitas pensar tanto? Le dije. Estoy diciendo que los perdonaremos. Su madre no pudo evitar hacer una declaración aún más escandalosa mientras suspiraba y replicaba que no estaba en posición de suplicar perdón. Jamie gritó furiosamente, divorciarte por tu cuenta es ilegal. Sin embargo, fue Jamie quien había iniciado el divorcio y lo hizo de mutuo acuerdo. Su egoísmo era asombroso. Estoy harta, no quiero tener nada más que ver contigo, declaré claramente. Incluso si nos volvemos infelices, no te importan. No, no, afirmé y comenzaron a romper cosas en la habitación mientras me llamaban demonio. En ese momento, un guardia de seguridad, al notar el ruido fuerte, entró apresuradamente y los expulsó de la habitación. La situación se había deteriorado significativamente y finalmente tuvimos que llamar a la policía, quienes los llevaron por causar disturbios. Desde entonces, solo hemos comunicado a través de abogados y no los he visto desde entonces. Después de perder sus trabajos y su hogar, decidieron mudarse al campo para vivir con un pariente lejano. Sin embargo, Jamie tuvo dificultades para encontrar un trabajo y el que finalmente consiguió involucraba principalmente trabajo manual, lo cual le resultó difícil.
Recibí una llamada de su madre una sola vez pidiendo una división de propiedades debido a dificultades financieras, pero como mi matrimonio con Jamie duró menos de un año, efectivamente no había propiedades compartidas de las que hablar. Incluso después de explicar esto, su madre no lo entendió y siguió pidiendo ayuda repetidamente, pero le advertí que si había más molestias, contrademandaría por daños. Después de eso, el contacto cesó. A través de esta serie de eventos, he reflexionado profundamente sobre mi juicio en las relaciones. Debo admitir que siempre me he sentido atraída por parejas inapropiadas, pero aún albergaba una chispa de esperanza para Jamie. Quizás él había estado observando mi estatus financiero desde el principio, pero no me había dado cuenta de ese hecho. He decidido mantenerme alejada de los hombres por un tiempo y he optado por adoptar un gato en mi nuevo hogar. Anteriormente había renunciado a tener un gato debido a las alergias de su madre, pero ahora ya no necesito restringirme. He resuelto vivir una vida solo para mí a partir de ahora. Fuera de aquí. Las palabras de Jamie me sorprendieron. Me quedé congelada de sorpresa, la boca abierta, sin palabras. Parece que no entienden su posición, mejor que se preparen, no hay otra forma más que hacer que entiendan mi posición. En el momento en que me resolví, una sonrisa de alivio apareció en mi rostro. Me llamo Wendy Smith, tengo 52 años y soy empleada a tiempo completo en una empresa de fabricación de alimentos. Ser empleada a tiempo completo a esta edad a menudo lleva al malentendido de que estoy soltera, sin embargo, no estoy soltera. Me casé con John en mis 20 años y poco después tuvimos a nuestro hijo, Matt. Matt ya se ha independizado y está casado. Actualmente vivo felizmente con John y mi suegra, Diane, solo los tres, pero no está exenta de problemas. Diane ha envejecido y sus piernas se han debilitado significativamente. A menudo, necesito apoyarla, sin embargo, John tiende a ignorar la condición de su madre. Ella es tu madre, ¿no piensas en ayudar? Cuando le pregunté, John apartó la mirada. Desearía que fuera más considerada con la familia, especialmente últimamente, lo he sentido más frecuentemente. John trabaja como diseñador gráfico, actualmente freelance, pero solía trabajar en el departamento creativo de una agencia de publicidad. Fue allí donde nos conocimos, cuando él vino a mi empresa por negocios. ¿Tienes alguna pregunta?, me preguntó. Esta parte es un poco. Oh, lo siento. No debería estar comentando como un aficionado. La publicidad no es solo para profesionales, tu opinión es valiosa, respondió amablemente. Era una persona de buen corazón, esa fue mi primera impresión de John. Después de algunas interacciones de negocios, John propuso que empezáramos a salir, lo que, sin duda, llevó al matrimonio. Sin embargo, alrededor de 10 años después de nuestro matrimonio, John mencionó que quería dejar su trabajo y empezar su propio negocio. ¿Realmente puedes vivir por tu cuenta? Continué trabajando después de nuestro matrimonio, así que teníamos una vida cómoda, pero nuestro hijo Matt ya estaba en la escuela primaria en ese momento. No había problemas por el momento. Actualmente, anticipábamos gastos futuros como tutorías, además de considerar la posibilidad de que ni John ni yo pudiéramos trabajar en el futuro. Por estas razones, no pude estar de acuerdo con que John abandonara su situación estable, lo que me llevó a cuestionarlo. Todavía puedo conseguir trabajo en mi lugar de trabajo actual, así que no te preocupes. Tú también trabajas desde casa, ¿verdad? ¿Trabajas desde casa? Solías ir a la oficina, pero ahora trabajas desde casa, ¿verdad? Sí, efectué la transición al teletrabajo después de casarnos, principalmente para asegurarme de tener tiempo en casa y priorizar las tareas domésticas. Había una vacante para las operaciones de la tienda en línea de la empresa, lo que me convenía perfectamente, así que decidí continuar trabajando desde casa. Sin embargo, John parecía haber malinterpretado que había dejado mi trabajo para hacer un negocio secundario en casa. Eso no es un negocio secundario, es solo mi trabajo hecho desde casa. No hay necesidad de exagerar si es un trabajo secundario o no, sigue siendo un trabajo adecuado.
No importaba cuántas veces lo expliqué, John no lo aceptaba. Como resultado, nuestra conversación terminó sin resolver su malentendido. Tuvimos varias discusiones después, pero John nunca cambió su postura. Mientras tanto, John dejó su trabajo y empezó su propio negocio. No pude ocultar mi ansiedad, pero contrariamente a mis miedos, el negocio de John iba bien. Parecía más feliz y más relajado que antes. Parece que va bien. Sí, consigo trabajo a través de conexiones de mi trabajo anterior y puedo pasar los fines de semana con Matt, así que es realmente bueno. Eso es genial, me sentí aliviada. Sin embargo, unos años después surgió un nuevo problema que mencioné a John, poner a mamá en una casa de retiro. Sí, tu madre lo quiere, ella misma lo quiere. Ha perdido movilidad y quiere ser admitida. ¿Qué quieres decir? El tono interrogativo de John me dejó sin palabras. Quiero cuidar a mi suegra, pero con las tareas domésticas y mi trabajo, no es tan simple. Además, Mar está en secundaria enfrentando los exámenes de ingreso a la preparatoria y necesita apoyo en varias áreas. No puedo concentrarme únicamente en mi suegra. Después de explicar estas circunstancias a John, él se enojó visiblemente y desahogó su frustración. Así que planeas abandonar a mi madre. No es así, es tu madre misma. Pero eso es a lo que se reduce, ¿no? Si es demasiado difícil, podrías simplemente dejar tu trabajo secundario. Quedé sin palabras ante el comentario de John. En realidad, la situación financiera de nuestro hogar depende de mis ingresos. John contribuye, pero es una pequeña cantidad. Si dejo mi trabajo, no podríamos llegar a fin de mes. Sin embargo, no pude transmitir esta realidad a John. Él tiene un orgullo alto y saber que soy la principal fuente de ingresos podría molestarlo como a un niño, podría llevar al divorcio y, en el peor de los casos, podría abandonar la casa. En ese caso, no podría cuidar de Mar y de mi suegra sola. Así que permanecí en silencio. Este silencio marcó el final de la discusión. Incluso si no enviáramos a mi suegra a una casa de retiro, mi carga no aumentaría. De hecho, su movilidad ha disminuido, pero aún puede manejar la mayor parte de su vida diaria por sí misma y hay pocas situaciones si puede sentarse en una silla, incluso puede cocinar. Por lo tanto, tener a mi suegra en casa para ayudar con las tareas domésticas era en realidad más útil para mí. Con el paso del tiempo, Matt se graduó de la escuela secundaria y se mudó para ir a la universidad, reduciendo significativamente mi carga y gradualmente pude prestar más atención a mi suegra. Un día festivo, planeamos ir de compras a solicitud de ella. Le pedí a John que nos llevara, oye, ¿podrías conducirnos? Voy a ir de compras con tu madre. Lo siento, tengo trabajo hoy, dijo John vestido con un traje, pero algo se sentía raro. ¿Qué pasa con el traje? Oh, esto es nuevo, fue un poco caro, pero es importante lucir como el dueño, explicó John. Entendí su razonamiento, pero había pasado bastante tiempo desde que empezó su negocio, lo que me hizo preguntarme. Recordé un artículo de internet que sugería que los cambios repentinos en la vestimenta podrían ser una señal de infidelidad, pero no había evidencia concreta. A regañadientes, después de despedir a John, salí con mi suegra en un taxi, pero no pude dejar de pensar en John todo el día. ¿Realmente estaba teniendo una aventura? Desde entonces, tuve mis dudas sobre John. Pensé en confrontarlo directamente cuando surgiera la oportunidad. Pasaron los días sin que él mostrara algún comportamiento sospechoso. El tiempo simplemente fluía. Finalmente, Matt nos informó sobre su empleo y luego su matrimonio. A pesar de esto, no pude encontrar ninguna prueba sólida de la infidelidad de John. No puedo encontrar evidencia de infidelidad, pero ahora que Matt tiene su propia familia, tal vez no sería un problema si nos divorciábamos. Justo cuando estaba contemplando esto, mi suegra se lastimó la pierna al ir al baño por la noche. Afortunadamente, la lesión no fue grave, pero quedó bastante alterada y de repente sacó a relucir el tema,
he decidido ir a una casa de retiro después de todo y tengo una petición para ti. La situación era completamente diferente a antes. Si elegía el divorcio, mi suegra podría quedarse sola. Este pensamiento me hizo incapaz de rechazar su solicitud. Decidí actuar de acuerdo a sus deseos hace 6 meses. Desde entonces, he estado visitando a mi suegra cada fin de semana. Después de todo, me preocupa tu madre y no puedo pensar en el divorcio, me dijo. Me maduré y regresé a casa. Estoy de vuelta, mamá, dijo Matt. Su esposa Sarah también estaba allí. Hemos estado esperando por ti, madre. ¿Por qué Matt y su familia están aquí?, pregunté. Matt, ¿por qué estás aquí? Bueno, justo cuando Matt estaba a punto de responder, John apareció por detrás y me dijo, eres tan desalmada, he considerado divorciarme de ti y he llamado a todos aquí. ¿Qué quieres decir? Es sobre mamá. No has cumplido con tus deberes como esposa, John alzó la voz. Temblé de shock, pero tu madre antes de que pudiera argumentar, John interrumpió, sin excusas, a partir de ahora te vas y la familia de Matt vivirá aquí. Atónita por su declaración, Sarah añadió insulto al agravio gritando, sí, desaparece rápidamente, parásita molesta. Me quedé atónita, incapaz de formar una respuesta. Sentí una necesidad impulsiva de argumentar de vuelta. Así es, mis sentimientos no son aceptados, John no se preocupa por mí en absoluto. Por eso pudo decir tales cosas. Con estas palabras, ¿por qué soporté todo esto sin pensar mucho? Me di cuenta de que debería haberme divorciado antes para evitar esta humillación. Fue demasiado, tenía que mostrarles mi valía por cualquier medio necesario. Con una sonrisa amarga, dije, entendido, me voy, declaré y salí de la habitación mirando de reojo a ellos. Fui directamente a mi habitación, tomando solo un cambio de ropa y mi laptop de trabajo junto con mi libreta bancaria y algunos objetos de valor. Empaqué lo esencial en una bolsa de viaje. ¿Realmente planeas divorciarte? Sí, lo haré, respondí recogiendo mi equipaje. Después de un momento de contemplación, propuse a John, he decidido que nos divorciaremos de manera amistosa por 110,000 pesos. Si eso es inaceptable, contrataré a un abogado y lo resolveré a fondo. Podría ser modesto por adulterio, compensación. Sin embargo, no tenía la energía para pelear con John en este punto, así que deliberadamente ofrecí términos favorables para él. ¿Por qué debería pagar compensación? Porque tú fuiste quien mencionó el divorcio. Pero lo miré a John mientras él dudaba, sonriendo dije, entonces, ¿pasamos por un abogado? Si se descubre adulterio, no terminará con solo 10,000 pesos, al menos 30,000 pesos. Si eres inocente, eso debería estar bien, ¿verdad? Estaba claro qué elección haría John. Era una estrategia que lo ponía todo en riesgo. Viendo a John apretar los dientes de enojo, estaba convencida internamente de que debía haber sido infiel, pero no pude obtener pruebas. Por lo tanto, decidí fingir como si tuviera evidencia para presionar a John. ¿Qué será si vamos a un abogado? También demandaré a tu pareja de aventura. Eso es, no quiero causar preocupación innecesaria por tu madre, prefiero no escalar el problema. Pero enfrentado a estas palabras, John respondió de mala gana, está bien, pagaré 110,000 pesos dentro de esta semana. Está bien, regresaré el fin de semana y entonces podemos, ya sabes, arreglar los papeles de divorcio. Diciendo esto, me deslicé past John con una sonrisa y salí de la casa. Luego me dirigí a una cafetería cercana para comenzar a buscar un nuevo lugar para vivir. Mis opciones estaban limitadas a un apartamento de estadía corta. Supongo que me conformaré con esto por ahora, dije. A regañadientes, manejando un apartamento de estadía corta, decidí quedarme allí por el momento. En el fin de semana siguiente, fui a la casa de mis suegros donde John estaba. Cuando soné el timbre, apareció Sarah. ¿Qué te trae aquí? Solo estoy aquí para recoger algunas cosas y tomar cosas como los papeles de divorcio.
Pude ver la actitud despectiva de Sarah. No podía entender por qué Matt se casó con alguien como ella. Al entrar a la casa, John estaba esperando con un sobre en la mesa. Aquí están los papeles de divorcio, la compensación también está incluida. Entendido. Dentro del sobre estaban los papeles de divorcio firmados y un fajo de 10,000 pesos que puse en mi bolso. Dejaré el traslado de mis pertenencias a un mudanciero, haz lo que quieras. John. Claramente estaba de mal humor, a pesar de ser él quien sugirió el divorcio. No podía entender por qué estaba insatisfecho. Sacudí la cabeza y procedí con los preparativos de mudanza. Cuando todo estuvo listo, le entregué a John una libreta bancaria. Esta es la libreta de cuenta para depositar los gastos de vida. Hasta ahora lo he estado haciendo, pero de ahora en adelante, por favor asegúrate de depositar directamente. Lo entiendo, dijo John, casi arrebatando la libreta bancaria de mis manos, actuando como un niño. Suspiré profundamente y me dirigí a donde Mary y Sarah estaban en la sala de estar. Tengo algo que decirte. No tengo nada que decirte, sin embargo, toma esto. Cuando saqué la libreta bancaria, la actitud de Sarah cambió instantáneamente. ¿Nos estás dando dinero? No, eso no es. Esta es la libreta de cuenta para los gastos de vida. Oh, es así. La decepción de Sarah era palpable. Matt depositará los gastos de vida allí para que los uses. Qué tedioso y molesto, murmuró Sarah en voz baja, fingiendo no escuchar. Les dije que la gestión de los gastos de vida para John y el resto de la familia ahora será su responsabilidad. Sí, lo tengo, respondió Sarah sin mucho entusiasmo. Salí de allí con un suspiro después de entregar la libreta bancaria para los gastos de vida y obtener los papeles de divorcio. Mi conexión con John y su familia se cortó. Sentí una sensación de alivio. Unos días después de ese intercambio, mientras trabajaba en mi habitación, mi smartphone sonó inesperadamente. ¿Quién podría ser en un momento tan ocupado? Suspiré y miré la pantalla para ver que era Matt. ¿No es tu horario de trabajo? Justo pasaba de las 10 de la mañana, aún había tiempo hasta el descanso del almuerzo, así que podría ser una emergencia. Con ese pensamiento, presioné el botón de respuesta. Hola, Matt. ¿Algo está mal? Hola, mamá. ¿Dónde estás? Estoy en casa, ¿qué pasa? Pregunté solo para encontrarme con una respuesta inesperadamente alta de Matt, la cuenta está vacía, ¿qué está pasando? Sorprendida por el volumen, momentáneamente aparté el teléfono de mi cara y lo volví a poner. ¿Estás hablando de la cuenta que configuré para los gastos de vida? Obviamente, ¿por qué está vacía? No podemos llegar a fin de mes así. Sí, ese es el caso. Dejé deliberadamente la cuenta vacía, el contenido provenía de mis ingresos y no sentía la obligación de dejar nada para ellos. Pensando esto, pregunté a Matt, ¿no has depositado ya los gastos de vida? Matt luchó por encontrar palabras en respuesta. Algo está mal, ¿qué está pasando? Pregunté de nuevo para confirmar. Así que no has depositado los gastos de vida, ¿verdad? Sí, eso es. Pensé que te encargarías de ello, ¿por qué pensarlo? No compartimos la misma vida. Señalé. Matt se quedó en silencio ante mis palabras. Continué, debería haberte dejado claro a Sarah también. Se suponía que debías depositar dinero para tus propios gastos de vida. Lo dijiste, pero ¿qué tan difícil es contribuir con tus ganancias a la familia? En ese momento, Matt susurró, me despidieron. ¿Qué? ¿Perdí mi trabajo? Alzar la voz, sí, la verdad es que me despidieron. Empezó a explicar por qué había regresado a casa. Justo antes de que sucediera, había cometido un error significativo en el trabajo. Normalmente, un mero error no llevaría al despido, sin embargo, parecía que Mar intentó culpar a su subordinado por el fallo. Revelando el error significaba perder una oportunidad de promoción y enfrentar un recorte salarial, un golpe a su orgullo.
Impulsado por motivos egoístas, intentó desviar la culpa, pero sus acciones fueron rápidamente descubiertas, llevando a su inevitable renuncia. ¿Qué hay del pago por despido o la prestación por desempleo? ¿No puedes vivir de eso? No queda nada. Después de perder su trabajo, Mar había estado usando sus ahorros para sobrevivir. Mencionó que vivir con las prestaciones por desempleo facilitaba la vida más de lo esperado. Deberías haber encontrado un nuevo trabajo durante ese periodo, dije, pero Matt no tomó acción. Confiado en exceso en sus habilidades, creyendo que podría encontrar un trabajo en cualquier momento, pasó sus días jugando con Sarah en su lugar. Para cuando realmente comenzó a buscar trabajo, fue rechazado en todas partes. En esta situación desesperada, la oferta de John de mudarse e ir. Planeaba vivir del dinero de papá, dijo, pero al llegar, papá afirmó firmemente que no tenía dinero. Eso es desafortunado, mamá. ¿Podrías simplemente depositar los gastos de vida de este mes en la cuenta? Matt suplicó. ¿Estás bromeando? No es una broma, estoy seria. Bueno, si no es una broma, entonces es pago, así que todos los expulsaron. Recuerdo mis primeras palabras que silenciaron a Matt por un momento. Sin embargo, rápidamente respondió, fueron Sarah y papá quienes te expulsaron, yo no tuve nada que ver con eso. No hiciste nada para detenerlo, refiérete a eso. Adiós, terminé la llamada y configuré mi teléfono para bloquear su número, esperando que esto los hiciera reconsiderar. Sonriendo, esperé algún contacto de los otros dos, pero aproximadamente un mes después de mi separación de John, podría recibir algún contacto de él. Al mirar el calendario, me di cuenta de que era fin de mes, tal vez lo escucharía hoy. Agarrando esa expectativa, mi smartphone me alertó de un nuevo correo electrónico. Está aquí. El remitente era John, invitando a una reunión. Afortunadamente, era domingo y no tenía planes. Con anticipación, me dirigí al lugar de encuentro designado, imaginando que podría proponer John. Tenía curiosidad sobre cómo reaccionaría cuando supiera todo. Al llegar al café designado, John ya estaba allí. Perdón por llegar tarde, le saludé con una sonrisa y tomé asiento frente a él. Junto a él estaba Sarah, que parecía disgustada mientras la examinaba. No me mires así, disculpó. Lo siento, pero ¿cuál es la razón de que todos estemos aquí? Es sobre una discusión importante relacionada con la situación financiera de nuestro hogar, respondió Sarah frunciendo el ceño y claramente molesta. Eso debe ser la razón, pensé para mí misma. Al mirar a John, comenzó a hablar de manera vacilante, en realidad, recibimos una llamada de la compañía de administración de bienes raíces. ¿Sabes algo al respecto?, pregunté. ¿Compañía de administración de bienes raíces? ¿Qué hay de ellas?, pregunté. Sarah me miró enojada, señalándome y alzando la voz, debes saber algo. Sé honesta, incluso si dices eso, fingí estar confundida. Ion se inclinó hacia adelante, la compañía de bienes raíces mencionó algo sobre el alquiler, pero nosotros somos dueños de nuestra casa. Eso es cierto, dije. Cuando les dije, debió ser un error, incluso mencionaron demandarnos. John dijo, golpeando la mesa con el dedo, su enojo evidente. Al ver su frustración, decidí revelar la verdad. ¿Realmente depositaste los gastos de vida? Sí, lo hice, mentí. Si lo hubieras hecho, no estaríamos en esta situación. Miré a John mientras él mostraba sorpresa. Sonriendo, compartí la verdad, la cuestión del alquiler es para la casa familiar, debería haberse pagado desde la cuenta que te di. Espera un minuto, somos dueños de nuestra propia casa, no hay necesidad de pagar alquiler. Bueno, la verdad es que tu madre vendió la casa, así que tu familia ya no la posee, expliqué. Ion y Sarah parecían desconcertados por mi explicación. Luego comencé a detallar toda la historia. Hace un tiempo, cuando se tomó la decisión de que mi suegra se mudara a una casa de retiro, hubo un obstáculo.
Aunque su pensión podría cubrir los pagos mensuales, no podía pagar la suma global requerida para la admisión. Le sugerí una opción de arrendamiento con opción de recompra. Con este enfoque, ella podría permanecer en su hogar familiar mientras aseguraba los fondos necesarios. Sin embargo, esto significaba que los pagos de arrendamiento regulares serían necesarios. Así que decidí asignar los 500 pesos que se suponía debías contribuir mensualmente al hogar para este pago. ¿Qué hay de los gastos de vida? Entonces, yo estaba cubriéndolos completamente, lo que ascendía a 2,000 pesos al mes. John y Sarah estaban visiblemente sorprendidos. Si hubieras proporcionado adecuadamente los gastos de vida, simplemente se habrían deducido para el pago, pero una vez que entiendas, por favor realiza la transferencia prontamente y continúa haciéndolo. Así que en el futuro. Asistí sonriendo mientras John comenzaba a entrar en pánico al sentir que algo estaba mal. Finalmente, John confesó su verdadera situación: en realidad, mi negocio fracasó y la empresa se declaró en bancarrota. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, Mientras John dudaba, Sarah señaló indignadamente que él estaba teniendo una aventura y gastando una fortuna en esa mujer. Por eso estamos arruinados. Según Sarah, John había usado los fondos del negocio para malgastar dinero en su amante, lo que llevó al colapso del negocio. Incapaces de decirme directamente, esperaban el apoyo financiero de Mar invitándolo a él y a su familia a casa. «Es culpa de papá», dijo Sarah. «No, así no es», respondí. «No es tu culpa. Estás empujando tu responsabilidad hacia otros. Tú y tu hijo son iguales». Sarah explotó y comenzó una discusión mientras empezaban a pelear. Salí silenciosamente de la escena. Más tarde, John y Matt lucharon por encontrar reempleo y con la fecha límite del alquiler acercándose, empezaron a trabajar a tiempo parcial en el comercio minorista de mala gana. Sin embargo, Matt no pudo soportar ser instruido por trabajadores más jóvenes a tiempo parcial y renunció. John se burlaba de su edad en sus 50 y perdió la voluntad de continuar trabajando. Finalmente, terminaron pidiendo dinero prestado a prestamistas dudosos y se vieron obligados a trabajar en un barco de pesca para pagar sus deudas. Ahora, se informa que están trabajando en barcos de pesca de cangrejos en el norte. Mientras tanto, Sarah, habiendo renunciado a ellos, regresó a la casa de sus padres temporalmente. Sin embargo, los cobradores de deudas también los visitaron allí, por lo que actualmente está trabajando en turnos nocturnos. En cuanto a mí, estoy disfrutando vivir sola, ocasionalmente visitando a mi suegra en la casa de retiro y llevando una vida satisfactoria. Mi suegra a veces pregunta sobre el rematrimonio, pero aún no estoy en esa mentalidad. Sin embargo, hay alguien en la casa de retiro que ha captado mi atención. Parece que mi suegra también lo ha notado, pero por ahora, solo deseo observar cómo se desarrollan las cosas.